Bienvenidos a mi canal Apuntes en Ciencias de Salud, donde te voy a enseñar cosas puntuales como personal de salud que vas a aplicar en las diferentes zonas de trabajo que tú tengas. En esta ocasión me voy a enfocar netamente a aquellos que tal vez están ejerciendo su profesión en obras de construcción como personal de salud o prevencionista. Si bien es cierto, esta incorporación al nuevo equipo de obras de construcción es gracias a la pandemia COVID-19 para evitar la propagación de este virus. Se ha contratado un personal de salud que netamente va a estar en obras de construcción. Entonces, como les digo, les va a servir mucho estos temas o estos cursos que vamos a ir transmitiendo durante todo este tiempo, porque como les digo, ustedes que son bachilleres, sobre todo ya sea en la carrera de enfermería, obstetricia, psicología, odontología o medicina, pueden ejercer este cargo. Abordaremos la temática, la función del personal de salud o también prevencionista, que son diferentes funciones, pero ustedes pueden ejercer ese cargo ya que cumplen con el perfil profesional. Entonces, lo que yo quiero realmente es que ustedes conozcan qué temas básicos deben conocer antes de presentarse a la obra. Saben muy bien que la mente es muy frágil y hay muchas cositas o muchos detalles que tal vez se han olvidado, y aquí te vas a recordar, así que suscríbete a mi canal y sígueme como Apuntes en Ciencias de la Salud. Estaremos también lanzando otros temas nuevos actualizados. El primer tema que vamos a abordar de este curso de prevencionista o tanto como personal de salud en obras es que yo quiero que conozcan sobre los primeros auxilios. Sé que es un tema conocido, pero como les digo, hay detalles que ustedes deben saber cómo actuar al momento de que se presenta un accidente ¿Qué cosas se laboral hace, y otras cosas. Entonces ustedes tienen que saber cómo actuar. Funciones. A los que desean el material, las diapositivas, el PDF y otros materiales, me pueden dejar en sus comentarios su correo electrónico para yo pasarles. Muy bien, vamos a empezar a hablar sobre los primeros auxilios. ¿Qué vienen a ser los primeros auxilios? Son técnicas sanitarias que se llevan a cabo en los primeros momentos que una persona sufre un accidente. ¿Ya? ¿Con qué fin? De salvar su vida o también minimizar el riesgo de sus lesiones. Quiere decir, lo primero que nosotros vamos a hacer, vamos a enseñarle los pasos, porque esto tiene pasos para actuar, ¿no? Pero lo primero, la primera maniobra, actividad que tú vas a hacer, a eso se refiere el primer auxilio, con el fin de salvarle la vida o evitar que esa persona tenga lesiones a futuro. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer y mantener los signos vitales. Tenemos que ver si la persona que tal vez ha sufrido el accidente o lo encontramos desmayado, si tienen los signos vitales dentro de los valores normales, están disminuidos, aumentados o ausentes. ¿Ya? Según eso vamos a actuar. Como les digo, nuestra principal función, nuestro principal objetivo va a ser evitar esos riesgos y complicaciones que puede sufrir la víctima si no realizamos las maniobras adecuadas para salvaguardar la vida de la víctima. Si actuamos de manera correcta, nosotros vamos a conservar la vida. Evitando complicaciones, vamos a ayudar en la recuperación del paciente, asegurar que el accidentado esté bien mientras llegue la ayuda especializada. Ustedes saben que dependiendo a la gravedad del accidente, dependiendo a la gravedad de los casos que suceden, si no actuamos inmediatamente, esa persona puede llegar a morir. Debemos actuar si tenemos seguridad de lo que sabemos hacer o de lo que tenemos que hacer. Si tal vez dudamos, es preferible no hacer nada, porque si no, en vez de ayudar, estaríamos perjudicando a la víctima. Tenemos que conservar la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que estar nerviosos, estar seguros de lo que vamos a hacer para salvar la vida de esa persona. De nuestra actitud va a depender la vida de los heridos,
Debemos evitar el pánico. Ustedes saben que cuando sucede algo, las personas generalmente llegan a aglomerarse por la curiosidad, ¿no? Pero debemos mantener ese pánico. No hay que retirarnos del lado de la víctima si está solo. Hay que solicitar la ayuda necesaria como ambulancia y otros elementos de transporte. Generalmente nosotros como personal de salud o prevencionista en obra somos el líder de los primeros auxilios. Para ello debemos capacitar constantemente a todo el equipo, a todos los trabajadores y nuestras charlas, ya para que ellos nos puedan ayudar a actuar, a salvar la vida de las víctimas que puedan sufrir el accidente. ¿Vale? Entonces debemos dar órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros auxilios. Como les digo, ustedes van a ser los líderes en el momento del accidente. Una vez que ustedes capaciten a los trabajadores, van a ordenar, digamos, trae la camilla, que llama a tal número, o sea, ya, órdenes claras. Debemos hacer una revisión a la víctima para descubrir algunas lesiones que tal vez no sean motivo de la atención y que no pueden ser manifestadas por esta o sus acompañantes. Por eso es que debemos revisarlo. Te puede decir, se cayó de tal, pero cuando tú haces la revisión tú puedes descubrir otras lesiones. Si por decir es un accidente masivo, ya debemos identificar a las víctimas que quedaron atrapadas o enterradas en caso de derrumbes. Generalmente eso es lo que sucede en construcciones de obra, ya, y también debemos registrar la hora en que se produjo la lesión o el accidente. Ya vamos a inspeccionar el lugar del accidente y vamos a organizar los primeros auxilios. Como les dije, solos no van a poder actuar y mientras que llegue la ayuda especializada, ustedes ya tienen que estabilizar a la víctima o a las víctimas, ¿ya? Entonces, también no debemos luchar contra lo imposible. Si por decir es un entierro total en caso de derrumbes o por deslizamiento de tierra en excavaciones sobre todo, y es un montículo de tierra tremendo y pues está en un lugar de riesgo donde nuevamente eso puede deslizarse o puede derrumbarse y los ayudantes o los auxiliadores también pueden quedar atrapados. Entonces, en esos casos no debemos luchar contra lo imposible y es mejor pedir otro equipo de ayuda. La atención requiere seguir una secuencia o un orden o una prioridad en cuanto a la atención en una emergencia. Por ejemplo, vamos a atender primero a aquellas víctimas que no presentan señales de vida. ¿A qué me refiero? Que tal vez no tienen pulso, no tienen respiración o que hayan entrado en un paro cardíaco, dependiendo, ¿no?, del suceso del accidente. Entonces a ellos vamos a prestar la primera prioridad. Segunda prioridad, aquellos que sangran abundantemente. Esas víctimas también es una emergencia porque una hemorragia que no atendamos, que no detengamos a tiempo, prácticamente puede quitar la vida de nuestra víctima. Luego atenderemos a aquellos pacientes o víctimas que presentan quemaduras graves, ya como tercera prioridad. Cuarta prioridad, presentan signos y síntomas de fractura. Y como quinta prioridad, aquellos pacientes que tienen heridas leves. ¿Cuáles son las precauciones generales que nosotros debemos tener en cuenta? Vamos a determinar posibles peligros en el lugar del accidente y ubicar a la víctima en un lugar seguro. ¿A qué me refiero? A que tenemos que inspeccionar todo el alrededor de la víctima, si hay presencia de herramientas, si hay presencia de combustible derramado, fuego y otras cosas, como por ejemplo si es rescatado de un derrumbe que estaba atrapado con montículos de tierra, entonces nuevamente puede deslizarse y aplastarlo, entonces tienes que llevarlo lejos del peligro para atenderlo. Hay que comunicarse continuamente con la víctima, su familia o vecinos si es que está consciente. Vamos a aflojar las ropas del accidentado si por A o B esto está interviniendo en la respiración de la víctima, ¿no? Vamos a aflojarlo. Vamos a
realizar una valoración general de la víctima. Vamos a evitar movimientos innecesarios. No hay que tratar de vestirlo. Si la víctima está consciente, hay que pedirle que mueva cada una de sus 4 extremidades para determinar sensibilidad y movimiento y así pues descartar alguna lesión en la columna. Tenemos que colocar a la víctima en posición lateral para evitar alguna acumulación de secreciones que van a obstruir pues su vía aérea, ¿no? Como por ejemplo la víctima puede vomitar, puede tener mucosidades, entonces eso va a obstruir la vía aérea, todo eso hay que eliminar. No debemos administrar medicamentos a la víctima excepto analgésicos, pero si esto es necesario. No debemos dar líquidos por vía oral a aquellas personas con alteraciones de la conciencia, porque eso sería asfixiarlo o ahogarlo. No dé licor en ningún caso. No haga comentarios sobre el estado de la salud del lesionado, porque él también tiene sus derechos, especialmente si éste se encuentra inconsciente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a entrar un poco conociendo sobre las precauciones, las normas generales. Tenemos que saber qué es una emergencia médica. ¿Ya? Si bien es cierto, esto es un evento o situación que pone en peligro la vida de una persona o que puede producir daños irreversibles si no recibe pues la atención médica de inmediato. Su mismo nombre le dice emergencia, que la atención tiene que ser inmediato, la actuación y todas las medidas que tienes que tomar es inmediato. ¿En quiénes se convertirán ustedes, que son personal de salud o los auxiliadores, en agentes de salud y en el primer eslabón de la cadena de socorro? Ya, esta es la cadena de socorro, donde con nuestro actuar nosotros vamos a hacer el primer eslabón. La primera actividad que realizamos, pues bien hecho, va a salvar la vida o va a evitar que esa persona quede con lesiones, parálisis y otras complicaciones gracias a nuestra buena actuación. Bien, esta es la cadena de socorro que empieza de esta manera. Cuando la persona o la primera persona que presta asistencia al herido o enfermo, el socorrista da inicio a la cadena al reconocer una situación de emergencia, da la alarma, actúa y brinda los primeros auxilios a una víctima. Ahí es donde empieza nuestra cadena de socorro, con nuestro primer auxilio. Entonces, iremos por pasos. El primer paso es revisar la zona y disminuir todos los peligros que aún acechan la vida de la víctima. Por ejemplo, como les decía, hay que hacer una inspección de toda la zona para pues eliminar los peligros que nos acechan. Presencia de herramientas, presencia de gasolina, fuego, otros peligros que estén cerca de la víctima. Y también vamos a acercarnos a la víctima y vamos a revisar qué es lo que le ha pasado, las funciones vitales, vamos a preguntarle si está consciente o no. Y como les decía en los pasos anteriores, aflojar sobre todo la ropa que le esté apretando en la parte del pecho. Y dependiendo cómo está la situación de salud que nosotros encontramos, inmediatamente vamos a llamar. Decirles esto, aquellas personas que van a trabajar en obras de construcción, generalmente las obras de construcción son en zonas muy lejanas donde pues un centro o un puesto de salud generalmente está muy lejos. Ya, entonces por ello, incluso el equipo de rescate de ayuda se encuentran en provincias u otros lados. Lo que tienen que hacer al momento de ingresar a trabajar, tienen que conseguir todos los números telefónicos de la posta o centro de salud más cercano que esté a tu obra. Una vez que tú obtengas ese número, ya pues cualquier accidente que suceda puedas llamar a ese número. Entonces mi recomendación es obtener el número de teléfono de la posta o centro de salud más cercano a tu obra, ¿ya? Entonces ellos para que puedan acudir rápidamente y actuar juntamente contigo. Una vez despejado la zona, una vez que hemos llamado a los auxiliadores o a los equipos de rescate, vamos a atender a la víctima, lo cual lo vamos a hacer según pasos. Primero vamos a inspeccionar los movimientos respiratorios, que esto se hace según la técnica de ver. Luego vamos a oír y
Finalmente vamos a tactar o palpar. Para ello vamos a acercar el dorso de la mano a la boca o la nariz del accidentado y mirando hacia el pecho podemos observar el movimiento torácico o abdominal y así escuchar la salida del aire. No olviden siempre usar sus equipos de protección, su mascarilla, su careta facial para que así pues evitemos el contacto de la víctima con el auxiliador. Asimismo vamos a evaluar el estado de conciencia, vamos a ver si hay algunas deformidades en el cuerpo, si hay hematomas, hemorragias, fracturas expuestas, lesiones de columna, todo eso vamos a inspeccionar. Luego vamos a palpar para buscar el pulso radial, obviamente en la muñeca. Sobre la base del dedo pulgar hay que usar la técnica de los 3 dedos. Los 3 dedos tienen que estar en el pulso radial o también puede ser el pulso carotidio, que es más o menos cuando localizamos la nuez de Adán, la tráquea, y deslizamos los dedos lateralmente hacia el costado del cuello. Ahí justamente está el pulso carotidio. Seguidamente vamos a interrogar a nuestro víctima cómo ocurrió, dónde le duele, si tiene la sensación de hormigueo, parestesias, a eso decimos, en piernas o brazos, si tiene la imposibilidad de movilizarse, si tiene la dificultad o dolor al respirar. Nunca hay que dejar a la víctima sola, hay que evitar el apresuramiento y mover a la víctima. ¿Por qué? Porque netamente no sabemos qué partes está lesionado. No hay que trasladar al paciente o a la víctima sin las medidas de conocimiento adecuado. No dar agua, alcohol, azúcar o sal. Preguntar si tiene alguna enfermedad, puede ser diabético, hipertenso, asmático. En resumen, lo prioritario para evaluar un accidentado es determinar si están presentes alguna de las 3 causas más frecuentes de mortalidad prehospitalaria. ¿Y cuáles son? Tenemos las lesiones cerebrales y medulares altas, que se refieren netamente a las fracturas de cráneo, de columna cervical, etc. También puede presentar hemorragias externas por lesión de grandes vasos entibiales del tórax, abdomen, miembros o cuello, obstrucción masiva de las vías aéreas o imposibilidad de respirar por lesiones torácicas abiertas o cerradas. Cuando hablamos de lesiones cerebrales o medulares, esto generalmente ocurre cuando se presentan o llevan a un edema cerebral en 30 a 60 minutos. Después de que se forma el edema pueden llevar a la muerte. Ya se debe sospechar de un politraumatismo grave, accidentes automovilísticos, caídas de altura, golpes en la cabeza y generalmente se debe controlar que el paciente respire o realice reanimación, inmovilizar la columna cervical y trasladar rápido al hospital. En caso de hemorragias externas, lo indicado es realizar una hemostasia mediante compresión directa. En el caso de las hemorragias internas, el traslado al hospital debe ser urgente. Se debe sospechar estas últimas en graves lesiones de tórax o abdomen. Ahora, en caso de obstrucción masiva de vías aéreas, si se produce una obstrucción respiratoria, se tratará de limpiar la boca y la faringe y de extraer los cuerpos extraños que hubiese, ¿no? Como por ejemplo alimentos, dentaduras postizas y otras cosas. Les voy a hacer un recalque de todo lo que estamos hablando. Los pasos a seguir. Primer paso, constatar grado de respuesta, si el paciente o la víctima está consciente o inconsciente. Controlar la respiración y vía aérea permeable, por eso es que le ponemos al paciente lateralmente. Vamos a hacer una evaluación hemodinámica, ¿a qué me refiero? Vamos a medir el pulso, vamos a ver si hay presencia de hemorragia, si hay palidez de la piel, nos puede indicar que hay una hemorragia interna, si hay una disminución de la presión. Una evaluación clínica general interrogando al accidentado, ¿no? Todo lo que ya dijimos. Una evaluación del traumatismo de columna. Hay que inmovilizar. Entonces ya mientras que hagamos mínimo esos pasos va a llegar la ayuda especializada. Y aquí les presento la regla del PAS. ¿Qué significa? Proteger, avisar y socorrer. Son los mismos pasos que ya hemos indicado, pero esto es de una manera resumida para no olvidarnos. Es como una memotecnia. Proteger,
avisar y socorrer a la víctima. Entonces, espero que les haya servido mucho este video. Esto solamente es la parte introductoria de los primeros auxilios. Vamos a ir haciendo la práctica y otros videos más para que ustedes refuercen sus conocimientos. Muy bien, no olviden pues de compartir el video para que otros colegas también se actualicen en estos temas. Ha sido un gusto brindarles este tema. Hasta un próximo video.